Buenas noches. Pensamos que íbamos a seguir disfrutando, ¿verdad? De estos lindos signos. Feliz noche, muy bienvenidos sean todos a este nuevo encuentro de nuestro acostumbrado encuentro de la semana, ¿verdad? Estudiando y conociendo más de Jesús, de su palabra y tratando de reforzar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Muchísimas gracias a ustedes que sacaron un tiempo, este tiempecito para que podamos estudiar aquí como familia. Mientras estaban las canciones, yo compartí el link de Zoom, así es que si tienen un chance ahora, pueden hacerlo, inviten amigos para que participen, para que se unan y también puedan tener el conocimiento, ¿verdad?, de lo que vamos a estudiar en esta noche. Buenas noches. Una pregunta, ¿nos escuchamos bien? ¿Se oye fuerte y claro? Sí. Ah, perfecto. Muy bien, gracias. Fuerte y claro. Ok, muchas gracias. Esta noche tenemos la lección número 7, la salvación. La semana pasada recuerdan que estudiamos el origen del pecado. El origen del pecado fue la lección la semana pasada, la número 6, donde hablamos del origen del pecado, del origen del mal, de la caída de Lucifer, cómo eso afectó a la tierra y prácticamente a todo el universo lo ha afectado. Así que esta noche vamos a permitirle a Odette que ore para que entremos inmediatamente en materia. Sí, vamos a orar, inclinemos nuestro rostro. Cariñoso Dios y Padre, alabamos tu nombre, Señor, en esta hora, dándote las gracias porque tú nos das la oportunidad, Señor, de este grupo de tus hijos reunirse para aprender de ti, para escuchar tu palabra, Señor, y para que nuestra fe sea afianzada. Amén. Habla nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, que podamos comprender todo lo que se estudia en esta noche y que pueda servir esta lección para subir un peldaño más hacia la Canaán celestial. Amén. Prepara nuestros corazones, oh Dios, y bendice cada hogar aquí representado. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, comenzamos inmediatamente. Bueno, ustedes saben que la semana pasada, como Humberto les estuvo diciendo, nosotros hablamos sobre el pecado. Y uno de los temas últimos que hablamos fue sobre las consecuencias que trae y que trajo el pecado. Y ¿qué consecuencia final? O sea, ¿cuál fue la consecuencia final que trajo el pecado? Humberto nos va a responder eso. Bien, en Mateo capítulo 5, versículo 12, perdón, Romanos capítulo 5, versículo 12, se nos habla acerca de la consecuencia final del pecado. No, pero un paréntesis. Humberto le dice los textos, ustedes que estén en donde estén, si tienen su Biblia, pueden buscar el versículo para corroborar de que todas las preguntas que surgen aquí, las respuestas están en la Biblia. Exacto. Aquí Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La semana pasada habíamos hablado de que la paga del pecado es muerte. Entonces aquí Pablo usa el mismo concepto, pero lo amplía más. Dice que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte se extendió a todo el género humano y también a los animales, por cuanto todos pecaron. O sea, como todos somos pecadores, todos morimos. Y es bueno ampliar este concepto. En Génesis capítulo 3, versículo 22, se ve, o sea, Dios narra, el espíritu de profecía narra, el Espíritu Santo que habló a través de los profetas, en este caso a través de Moisés, narra que Dios dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Para que no viva para siempre, entonces saquémonos del huerto donde estaba el árbol de la vida, para que no coma del árbol de la vida y viva para siempre. Usted dirá, ¿por qué Dios tan malo? No, no, no. Usted se imagina que grandes criminales que no mueran, que vivan para siempre, grandes violadores de niños, grandes ladrones, grandes asesinos. Ustedes se imaginan a Hitler, Adolfo Hitler, que mató a 6 millones de judíos, pero mató igual o más cantidad de rusos atacando a Rusia. Ustedes se imaginan a Stalin, que mató como 20 millones de rusos, siendo él
el gobernador, el dictador de Rusia, o a Trujillo, que no muriese nunca. Entonces, por eso la paga del pecado es muerte, pero no solamente la muerte que morimos todos nosotros, la muerte que es común para todos, sino también la muerte eterna. Sí. Adelante. Y entonces, como el pecado, todos pecamos y todo eso, ¿puede el hombre resolver el problema del pecado? No, en Jeremías, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 2. Segundito, por favor. Jeremías, capítulo 2. No sé cómo lo viejo. Jeremías, que yo estoy viejo, de todas maneras. O sea, vamos a hacer como hacemos nosotros. Jeremías 2:22 dice de la siguiente manera: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. No hay ninguna acción individual que el ser humano pueda tomar que lo pueda librar de la mancha del pecado, de la esclavitud del pecado, de la paga del pecado. El hombre por sí mismo no puede librarse de las consecuencias del pecado. Entonces, si el hombre no puede, ¿qué provisión hizo Jesucristo? ¿Qué provisión hizo Dios para que podamos ser libertados del pecado? Hay un concepto también que nosotros debemos tener siempre bien presente. Juan capítulo 3, versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 16. Dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, Dios mandó a su Hijo aquí a la tierra, Jesucristo, para que pagara la paga del pecado, valga la redundancia. O sea, solamente Jesucristo, su sangre, su sacrificio expiatorio puede cargar con nuestro pecado. Jesucristo, cuando veía que un pecador se le acercaba, le decía: tus pecados te son perdonados. Y la gente decía: pero ven acá, ¿quién es este que se cree que puede perdonar pecados? Sí, Jesucristo podía perdonar pecados, puede perdonar pecados. ¿Por qué? Porque realmente cuando Jesucristo dijo: tus pecados te son perdonados, lo que Jesucristo está diciendo es: yo cargo con tu pecado. Porque en la cruz del Calvario Jesucristo cargó con los pecados de todos aquellos que nos arrepentimos y pedimos perdón por los pecados que cometemos. O sea, la paga del pecado es muerte, pero Jesucristo asumió la paga del pecado de la muerte eterna a favor de nuestro, cada uno de cada uno pecados. de nosotros. Sí, sí, así mismo es. Entonces, y el mismo Jesús describió cómo era, cuál era su misión en la tierra. En algún momento, en alguna parte de la Biblia describe eso. Claro que sí, en Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos. Nosotros no teníamos ninguna esperanza, ninguna oportunidad, porque como hablamos la semana pasada, me parece, Satanás se encargó de envenenar nuestra naturaleza para que nosotros fuésemos esclavos del pecado. Pero Jesucristo carga con nuestro pecado. Nos acercamos a Él, pedimos perdón. En ese momento Jesucristo carga con el pecado de cada uno de nosotros. Entonces, en la conversación aquí con Humberto, a lo mejor mucha gente se pregunta, Humberto, como Jesucristo vino y se hizo hombre, entonces quiere decir que Jesucristo pudo haber pecado como nosotros. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice de la siguiente manera. Perdón, Hebreos capítulo 4, 15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo no cometió ningún pecado. O sea, Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, no murió por sus pecados propios, porque él no pecó en ningún momento. Es diferente a los sacerdotes del Antiguo Testamento o los sacerdotes de ahora, de la iglesia que usa sacerdotes o las iglesias que usan sacerdotes,
que primeramente tienen que pedir perdón por ellos mismos antes de ofrecer a los demás perdón. Por cierto, un perdón que no es perdón, porque el único que puede perdonar pecado es Dios. Amén. Bueno. Y entonces, lo que nos surge la pregunta, dice, tú has dicho que hace la palabra que Jesucristo vino a perdonar nuestros pecados y todo eso, pero dice, ¿cómo Jesús pagó la deuda de esa? ¿Cómo Jesús, de qué manera Jesús pudo pagar esa naturaleza pecaminosa con la que nosotros nos hemos desenvuelto? Ustedes recordarán que habíamos leído en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Y aquí va entonces cómo se hizo eso. Isaías capítulo 53, versículos 3 hasta el 7. Despreciado y desechado entre los hombres. Está hablando de Jesucristo. Algunas personas quieren creer que esto es hablando de Israel. No. Perdón, hay profecías. Por ejemplo, Isaías 14, 12, Ezequiel capítulo 28, donde se usa a una persona para representar a otra. Entonces, en este caso, habla de Jesucristo. Y ustedes verán que claramente se ve despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, por herido y afligido por Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mas Jehová, dice el versículo 6, cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios tomó todos nuestros pecados, los que hemos confesado, aquellos de los cuales estamos tristes por haberlos cometido, aquellos que estamos tristes porque ofendemos a Dios cuando cometemos esos pecados. Bueno, Dios se entristece por cada pecado que cometemos, pero Dios tomó todo eso y lo puso sobre Jesucristo, quien al morir en la cruz del Calvario entonces murió la muerte que nosotros debíamos morir a causa de los pecados. Jehová cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Y ese sentimiento fue tan grande, Jesucristo en la cruz, fue tan grande el sentimiento de tener todos esos pecados encima y de la separación que el pecado causa entre Dios y nosotros, que eso hizo, dice el linaje de White, que el corazón de Jesucristo reventara, o sea, se murió de la tristeza y del peso agobiante del pecado, un ser como Jesucristo que nunca había pecado. Bueno, un regalo inmerecido, algo como que nosotros no lo podemos creer ni lo podemos entender, porque nadie da la vida por otro, nadie entrega su vida por salvar a otro, no, y más en el mundo de egoísmo en que vivimos, un acto sumamente valioso para nosotros, que nosotros debemos atesorar y aferrarnos a ese. Pero entonces, Humberto, al final ahí tú medio que aclaraste y nosotros queremos saber, porque me imagino que también algunos de las personas que nos acompañan pueden tener la duda porque quieren saber cuál fue el acto en sí que aseguró nuestra salvación. Miren, la muerte de Jesucristo pagó por nuestros pecados. Pero si Jesucristo se hubiese quedado muerto, entonces nosotros que seguimos pecando, entonces no tuviéramos salvación. Entonces, cuando Jesucristo resucita, entonces ahí se confirma nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados. Primera de Corintios 15, 20 al 22 dice, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que murieron es hecho,
Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así como a través de Adán nosotros adquirimos el pecado, la naturaleza pecaminosa y sufrimos la paga del pecado, que es la muerte, a través de Cristo que resucita de los muertos. Entonces nosotros tenemos la garantía de que si morimos vamos a resucitar, de que tenemos un intercesor en los cielos, que es Jesucristo, que ascendió a los cielos, y que tenemos a Dios de nuestro lado. Ay, amén, amén. Valioso regalo que el Señor nos ofrece a cada uno de nosotros. Quiera el Señor que hayamos podido entender cuánto costó nuestra salvación. Que aunque nosotros lo veamos como que no nos cuesta nada, tuvo un precio y ese precio lo pagó nuestro Salvador Jesucristo. Y entonces, luego de entender, de uno escuchar las consecuencias que trajo el pecado, el plan que tuvo que hacer Dios para podernos salvar, lo que costó nuestra salvación, ¿qué nosotros debemos hacer luego de conocer todo esto? ¿Qué hago con toda esta información ahí que camina en mi mente? Mire, hay algunas cosas que, antes de responder tu pregunta, hay algunas cosas que tenemos que tener pendientes. Se habla de que hay mediadores para nosotros en el reino de los cielos, que hay varios mediadores. En Hechos 4:12, está Pedro predicando y dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Está hablando de Jesús y comenzamos desde el 11. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno de nosotros hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, no hay nadie que pueda decir yo te perdono excepto Jesucristo. Claro, si yo ofendo a mi esposa, yo tengo que decirle perdóname. Entonces ahí ella me perdona y me perdonó. Pero yo tengo que pedirle perdón a Dios también, automáticamente. Entonces, no hay otro nombre en cual podamos ser salvos. Usted puede utilizar el nombre de quien usted crea que esté en el cielo, pero también lo dice primera de Timoteo. Déjeme buscar aquí porque a veces se me olvidan las cosas. Primera de Timoteo 2:5. Voy a buscar primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nadie es mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Aparte de Jesucristo, nadie más es mediador entre Dios y los hombres. Así que si usted está acostumbrado a pedirle a un tercero, un santo, para que hable con Dios, no. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Nadie más es mediador entre Dios y los hombres. Está en primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Entonces, ahora sí podemos entrar en esta pregunta que hace Odette. ¿Qué podemos hacer? Después de conocer todo lo que costó nuestra salvación, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo hacemos para nosotros poder aceptar esa salvación, ese regalo maravilloso que el Señor nos hace? Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículos 30 y 31. Hechos 16, 30 y 31. Dice así: los sacó y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Para poder ser salvo, tenemos que creer en el Salvador y tenemos que creer en el mediador. Y eso solamente
lo hace Jesucristo. Él es el Salvador, Él es el mediador. Jehová cargó en Jesucristo todos nuestros pecados para que no tengamos que morir la muerte eterna. Entonces nosotros tenemos que creer en Jesucristo como si estuviera aquí presente, como si estuviera hablando con ustedes en este momento. Hay que tener fe en Jesucristo, aceptarlo como Salvador personal, como dicen Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Solamente Jesucristo es el que puede cargar con nuestros pecados y darnos salvación. Solamente Él murió en la cruz del Calvario para salvarnos. Y por último, en Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Jesucristo está tocando la puerta de tu corazón, pidiéndote que le dejes entrar, que lo dejes entrar para que Él te fortalezca, viva en ti y te ayude a vivir una vida libre de pecado. Así es, así es. Nosotros que somos humanos, imagínate tú, ¿qué nosotros no haríamos para nosotros poder, si un hijo está enfermo, si un hijo se cae, qué no haríamos nosotros si te lo raptan? Tú buscas el dinero para recuperar, para salvar, para rescatar a tu hijo, ¿verdad? Exacto. Nosotros que somos humanos, pecadores, débiles, mortales, ¿cuánto no haría el Señor para salvarte a ti y para salvarnos a nosotros? Exacto. De hecho, ya lo hizo, claro. Ya hay una provisión, solamente tenemos que aceptarla, solamente tenemos que aferrarnos a esa provisión y cada día en comunión con el Señor, Él nos irá guiando por el camino que nos llevará a esa hermosa y tan anhelada salvación. Amén. Gloria a Dios por eso. Así es que una lección interesante que nosotros esperamos que ustedes la hayan podido atesorar, que hayan podido entender. Siempre recordamos que si usted tiene alguna pregunta, si algo no le quedó claro, si hay alguna duda que no fue aclarada, por favor, nos la hace llegar y nosotros con muchísimo gusto vamos a aclarar cualquier duda. Si ustedes se dieron cuenta, todas las respuestas a cada interrogante están respondidas en la Biblia. Exactamente. Nosotros no podemos ponerle ni un punto ni una coma. Todo con un así dice Jehová. Amén. Así es que aferrémonos a la palabra, que en ellas hay tesoros escondidos para nosotros, para que nosotros podamos crecer y alcanzar esta maravillosa salvación que el Señor nos ofrece. Así es que los esperamos la semana que viene con otra lección interesante sobre el perdón de los pecados. Así es que ya luego de saber que hay un plan de salvación para nosotros, ahora vamos a ver cómo nosotros somos perdonados, cómo el Señor nos recibe con los brazos abiertos, a pesar de que nosotros muchas veces le damos la espalda. Amén. Vamos a orar para terminar en esta noche y ponernos en las manos de Dios. Dios, buen Dios y Padre, muchas gracias porque tú has hablado a nuestros corazones. Ayúdanos a aferrarnos, Señor, a cada promesa, a cada palabra que tú has dejado en la Biblia, Señor. Que nuestra fe pueda ser afianzada, que nosotros podamos caminar firme, confiando de que tú estás a nuestro lado, porque tú estás de nuestro lado, tú quieres salvarnos, tú quieres lo mejor para nosotros y nos quieres rescatar de las garras del pecado. Amén. Queremos, Señor, que tú abras nuestros corazones, nuestro entendimiento y nosotros poder ser fieles testigos tuyos y también podamos prepararnos, Señor, para recibir ese regalo en aquel día en donde nos encontraremos contigo eternamente. Amén. Gracias, Señor, por cada familia aquí representada. Rogamos que tú proveas, Señor, cada necesidad, sea de salud, económica, de tranquilidad, espiritual. Padre, manifiéstate en cada hogar aquí y ayúdanos a nosotros a vivir siempre para agradarte. Danos una noche tranquila, un sueño reparador, Señor, y que mañana con nuevas fuerzas nos despertemos, Señor, alabando y glorificando tu nombre y con la firme decisión de testificar de tu amor. Amén. Muchas gracias, Padre, por escucharnos y respondernos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, gracias. Gracias a ustedes. Amén. Qué bueno.
Feliz noche a todos. Nos vemos el jueves que viene. Bye.